a cabo el profesor Roberto Viciano. El profesor Roberto Viciano es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, en España, y bueno, pues viene participando en este programa desde que existe este programa, es decir, desde el inicio de esta especialidad. Y él, como es uno de los mayores especialistas en Derecho Constitucional de España, y muy especialmente en el ámbito que nos interesa en esta especialidad, ¿no?, de la comparación entre los sistemas europeos y los sistemas iberoamericanos, es autor de gran cantidad de obras, ha participado en proyectos de investigación, ha asesorado en procesos constituyentes en Latinoamérica durante varias décadas, y como digo, pues es un compañero y amigo con el que compartimos también pues gran cantidad de proyectos. Lo digo, aunque en este momento no tengamos la matrícula abierta, pero para el próximo curso, porque ahora tenemos un curso en marcha, codirijo con el profesor Roberto Viciano 2 másteres online, un máster de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa y un máster online de Derecho Electoral. Como digo, ahora todavía no tenemos matrícula abierta porque tenemos un grupo en marcha, pero para el año 2022 los estaremos volviendo a ofrecer. Y bueno, pues también lo recuerdo, en nuestra página web derechoconstitucionaltoledo.com están todos nuestros programas académicos y ahí pueden encontrar más información. Agradezco a Roberto Viciano, igual que a Miguel Revenga y a los profesores que hacen esta semana el esfuerzo adicional de venir a Toledo en este verano. Ustedes habrán visto que hemos logrado, gracias a gestiones muy complejas con la Agencia Española de Meteorología, que bajen las temperaturas 10 grados de ayer a hoy. Ayer teníamos 43, hoy tenemos de hecho 11 grados, porque hoy nos pasamos de 32. Ha sido un poquito difícil de conseguir, pero creo que todo lo que nos proponemos es posible, pero bueno, como digo, aún a pesar de que la temperatura es un poco más agradable, siempre el viaje y el desplazarse a Toledo es un detalle que hay que agradecer de forma especial a los profesores de esta última semana, comenzando por el profesor Roberto Viciano Pastor. Y bueno, no le quito más minutos, muchas gracias por aceptar un año más nuestra invitación. El tema es elección de los tribunales constitucionales y a tu disposición comenzamos ya sabes que el tiempo máximo sería 1h30 en total, tú diriges la sesión, yo estaré aquí de todos modos para luego apoyarte en la moderación del debate, porque tenemos que dar entrada a los presenciales y a los que nos están siguiendo también online, y aparte sigue activo como siempre, como ya saben, el chat para preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues tiene la palabra el profesor. Bueno, pues muchas gracias, querido Javier. Yo creo que más que un sacrificio venir aquí es una gran ventaja, ¿no? Primero porque después de mucho tiempo en donde nos hemos visto obligados a no poder compartir en las aulas con los alumnos o con los colegas, pues el volver a retomar la presencialidad, pues sin duda no es ningún sacrificio, sino que es muy agradable. Más bien el sacrificio sería seguir estando conectado a una pantalla en la que muchas veces no hay gente conectada, en la que a veces aparece un manchón negro solamente, presupones que hay alguien al otro lado, pero tampoco estás del todo seguro, y sobre todo lo que sí que no estás seguro es qué están haciendo al otro lado, ¿no? Puede haber también multiplicidad de experiencias si se conectaran de repente a las cámaras, ¿no? Por tanto, encantado de poder estar aquí. Muchas gracias otra vez por la invitación a Javier y a todo su magnífico equipo de colaboradores. Y bueno, a mí el profesor Villarregorio me asignó el tema este de la elección de los tribunales constitucionales, que evidentemente es un tema que a mí me parece muy importante. Es un tema que yo creo que además no hemos resuelto adecuadamente aún los constitucionalistas, y que es una asignatura pendiente, ¿no? Como ustedes bien conocen, el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional o las salas constitucionales, en su caso, en los casos en los que no existe un Tribunal Constitucional stricto sensu, pues la tarea que tienen asignada es precisamente vigilar que los poderes constituidos, los poderes que los ciudadanos elegimos y que ejercen el poder en nuestro nombre, no violen los principios de funcionamiento del sistema político y los derechos y libertades que tenemos garantizados por la Constitución. Todo esto se basa en la idea de que las constituciones
tienen un rango superior al resto del ordenamiento y se basa esta idea en que las constituciones, al menos en teoría, porque en la práctica ya veremos que eso ya podemos ver que eso no ocurre en muchos sitios, pero en teoría la Constitución es la única norma del Estado que debe ser ratificada por los ciudadanos. Por eso es la norma más importante del Estado, no es porque se llame Constitución y de repente el nombre nos haya gustado más a los juristas y la hayamos puesto por arriba de la ley. Es porque la ley es aprobada por los representantes de los ciudadanos, mientras que la Constitución es elaborada y debatida por representantes de los ciudadanos a través de una asamblea constituyente, pero necesita de la aprobación final por el pueblo. Por lo tanto, hay un mecanismo para comprobar que efectivamente esa norma es deseada por los ciudadanos o no. Con las leyes no pasa esto, con las leyes se supone que como la han aprobado los representantes, los ciudadanos están de acuerdo con la ley. Pero es posible, y en muchas ocasiones ocurre, que hay leyes que son aprobadas por los representantes y sin embargo pues aparecen las encuestas que no cuentan con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Por eso la Constitución tiene un rango superior. El rango superior viene dado por quién aprueba la norma, ¿no? En derecho ya saben ustedes que ese es el criterio de diferenciación entre los diferentes niveles de norma. Los reglamentos no es que sean inferiores a la ley porque también el nombre nos parece más largo y entonces lo ponemos por abajo, ¿no? La razón es que proceden de un órgano del Estado que es un órgano que está conformado solamente por un partido normalmente, o por un grupo de partidos que son la mayoría de la sociedad, pero no son la representación del conjunto de la sociedad. Mientras que la ley es el producto de un parlamento en donde están representados los que son mayoría, pero también las minorías. Evidentemente, el criterio que se impone es el de las mayorías, pero hay una capacidad también de interlocución, de diálogo o de crítica por aquellos que no forman parte de la mayoría. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día hemos dado demasiada, creo, importancia, y yo creo que no es inconsciente, sino que es muy consciente, que una parte de la doctrina ha puesto siempre el hincapié en que la definición de la Constitución pues es la de norma suprema del Estado, norma jurídica suprema del Estado, que sirve para garantizar los derechos y para organizar los poderes, ¿no? Pero normalmente en esa descripción nos olvidamos del factor que me parece que es más decisivo e importante, y es que tiene que ser elaborado con la participación activa y directa del pueblo, ¿no? Este es el elemento que, como hemos dicho, diferencia realmente a la Constitución de otras normas del Estado. Y por eso el Tribunal Constitucional es muy importante, porque el Tribunal Constitucional tiene la tarea, que no siempre cumple, como ya sabemos, por eso hay mucha crítica respecto del funcionamiento de los tribunales constitucionales. El Tribunal Constitucional tiene la tarea de defender la Constitución y, por lo tanto, defender la voluntad directa de los ciudadanos frente a posibles violaciones que hagan aquellas personas que han sido elegidas también por los ciudadanos, pero que en un momento dado pueden traicionar la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Esto ya estaba previsto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Nuestro viejo y querido amigo Montesquieu, ¿no? Ya decía, hemos de crear un sistema tal que nos proteja de nuestros propios representantes, no de los representantes del enemigo, sino de los míos propios, porque puede ser que nuestros representantes en un momento dado, una vez electos, pues traicionen lo que nos prometieron o a qué se comprometieron, ¿no? Bien, pues esta idea, por lo tanto, en este sistema constitucional, el Tribunal Constitucional es la pieza clave para evitar que quienes ejerzan el poder lo ejerzan en contra de los principios establecidos para el funcionamiento de la sociedad, del Estado y para la defensa de los derechos de los ciudadanos a través del texto constitucional. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, como los ciudadanos muchas veces no pueden estar participando directamente, que quizá una de las soluciones que cabría pensar es que participemos más los ciudadanos en la toma de decisiones directas, como ocurre en algunos países, como por ejemplo en los Estados miembros de Estados Unidos, en donde hay múltiples mecanismos de participación popular directa, o como ocurre en Suiza, ¿no? En donde también, o en Italia, en donde anualmente también se realizan consultas
a veces de decenas de consultas, de decenas de preguntas a los ciudadanos sobre lo que les parecen algunas de las ideas que sus propios conciudadanos plantean y que saltan por encima de los órganos representativos para un debate directo de la ciudadanía. Quizá esto podría ser una parte de la solución, es decir, el no tener tan institucionalizado el Estado. Pero en tanto que eso se haga, o incluso aunque se haga, no se va a poder resolver todo por la consulta a la ciudadanía. Sería imposible, ¿no?, estar pendiente de todas las cuestiones. Y por eso sigue siendo necesario el que haya una institución dentro del Estado que se encargue de proteger la Constitución y de defender que la Constitución no sea vulnerada por los poderes constituidos. Esto le da un gran poder a esta institución, Tribunal Constitucional, o el órgano de control de constitucionalidad, porque efectivamente tiene la capacidad de declarar inconstitucionales otras normas del ordenamiento y, por lo tanto, en ese sentido, es una pieza clave dentro del funcionamiento del Estado constitucional. Un mal funcionamiento del Tribunal Constitucional, sin duda, va a repercutir sobre la legitimidad y la credibilidad que pueda tener todo el sistema político. Es decir, una mala gestión, una inadecuada acción del Tribunal Constitucional cae en cascada automáticamente sobre una deslegitimación total o parcial, pero importante en todo caso, del sistema político frente a la ciudadanía. Y esa defensa de lo que era la voluntad constituyente que le corresponde hacer al tribunal, pues en muchas ocasiones ya se omite, porque precisamente adoptamos criterios de interpretación que lo que hacen es alejarnos de la voluntad constituyente, ¿no? El primer elemento pernicioso desde mi punto de vista es que lo que el tribunal muchas veces hace son doctrinas de interpretación en las cuales introduce elementos muy creativos, pero que también hacen que puedan tomar decisiones que sean contrarias a lo que dice la Constitución incluso, ¿no? Y ejemplos, pues podemos tener muchos, tanto en Europa como en América Latina, de situaciones en las cuales los propios tribunales han tomado decisiones que van contra el tenor literal de la Constitución. No es que sea una cosa interpretable, sino que va contra el tenor literal de la Constitución, alegando pues que a las circunstancias han cambiado. Bueno, o sea, si han cambiado, cámbiese la Constitución, pero no es usted quien, usted no tiene el poder constituyente, aunque también sabemos que hay una parte de la doctrina constitucional que entiende que los tribunales constitucionales o los tribunales que ejercen esa función de control de constitucionalidad son como una especie de poder constituyente permanente, ¿no? Y así incluso ha sido definido, lo cual desde mi punto de vista es una aberración absoluta. El Tribunal Constitucional no es un poder constituyente, es un órgano de defensa de la voluntad constituyente, que es diferente, ¿eh? Pero de ahí a concederle el poder constituyente hay un salto muy importante, porque significa trasladarlo de la soberanía popular a la soberanía de los jueces del Tribunal Constitucional, y por lo tanto es transformar la soberanía de millones de personas que conforman la sociedad a una soberanía de 5, 7, 9, 12 personas que formen y conformen el Tribunal Constitucional. Por eso mucho cuidado con todas estas teorías que a veces repetimos de manera muy alegre, también no solamente los alumnos y los estudiosos del derecho constitucional, sino los propios profesores de derecho constitucional. Bien, por lo tanto, el tema importante, desde mi perspectiva, el derecho constitucional se ha dedicado en los últimos decenios, sobre todo el europeo, a hacer un gran hincapié en el tema de los derechos, ¿no? Ha estado estudiando mucho sobre los derechos, sobre cómo interpretar los derechos, pero hemos dejado de lado la parte orgánica de la Constitución y entonces, parafraseando a nuestro amigo Bill Clinton, que ganó las elecciones diciendo es la economía idiota, pues yo creo que alguna vez a nuestros colegas constitucionalistas habría que decirles es la parte orgánica, idiotas. No, es decir, no hay que estar tan preocupado por crear moritas teorías, porque las teorías son moldeables en manos de un jurista experto, las puede ir moldeando conforme las necesita, como si fuera una arcilla, ¿no?, para hacer una vasija o una escultura, y pueden haber muchos tipos de vasijas y muchos tipos de escultura, depende quién sea el que conforma esa arcilla, ¿no? Por lo tanto, el
el tema importante es, bueno, ¿quiénes son estas personas que van a tener que decidir qué es constitucional y qué no es constitucional? ¿Qué respeta la voluntad de los ciudadanos que se expresó en la Constitución y qué no respeta lo que es la voluntad de los ciudadanos expresada en la Constitución? Y ahí es donde viene la importancia, yo creo, de este tema, y por eso el profesor Díaz Reborio, pues muy acertadamente, yo creo que lo colocó dentro de este curso. Como ustedes bien saben, en donde aparece en primer lugar el control de constitucionalidad es en Estados Unidos, y en Estados Unidos, además apropiadamente a su estructura presidencialista, lógica de creación de un Estado que federaba una serie de estados que se habían declarado independientes y que se necesitaba un poder ejecutivo muy fuerte, ¿no? El modelo muy presidencialista, pues el modelo que se eligió para elegir a los jueces del Tribunal Supremo, que tenían encargado también la función de control de constitucionalidad, pues fue un modelo en el cual había una hegemonía del presidente. Es decir, es el modelo en el cual pues, hoy en día sigue vigente, ¿no? Los miembros del Tribunal Supremo son propuestos por el presidente, pero hay unas audiencias y una intervención del Senado, pero en realidad es muy difícil que se nombre una persona que no, digamos, una permanente rechazo de carga. Pues en Europa durante mucho tiempo lo que hubo fue un intento de quitarle valor jurídico a la Constitución, y por lo tanto el modelo de constitucionalismo liberal fue más bien el modelo de un constitucionalismo basado en una Constitución de tipo más bien de documento político, que establecía como una especie de programa teórico, ¿no? Pero en realidad el Estado burgués del 19, el Estado de Derecho, ¿no? Que fue el concepto que se creó para sustituir la idea de Estado constitucional, el Estado de Derecho, tenía su fundamento en la supremacía de la ley, ¿no? Lo importante durante el 19 en Europa es la supremacía de la ley, no la supremacía de la Constitución. Y a nosotros nos llega el debate, a nosotros los europeos nos llega el debate de la supremacía de la Constitución ya muy adelantado, cuando comienza a reivindicarse que la Constitución tiene que ser la norma suprema, porque tiene que proceder de un proceso democrático en el que participe la ciudadanía, y esto en Europa va a suceder después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después, con la aparición de los primeros pasos del constitucionalismo democrático, del constitucionalismo incipientemente social, ¿no? Como saben ustedes, pues, el primer modelo de control de constitucionalidad europeo, ¿no? Se articula a través del pensamiento de Kelsen, que se plasma en la Constitución austríaca y en algunas otras constituciones, entre otras, pues la Constitución española de 1931 con sus matices, ¿no? Ahí, en ese momento, cuando llega el debate de este control de constitucionalidad y de poner a la Constitución como norma jurídica por encima de la ley, hay un interesante debate sobre quiénes tienen que ejercer este control de constitucionalidad, sobre quiénes tienen que defender la Constitución. Ustedes conocen el famoso debate entre Schmitt y Kelsen, ¿no? En donde Schmitt apuesta claramente por un control de tipo político, que además él visualiza en manos del presidente de la República. Dice que el presidente de la República, en tanto que es electo por la mayoría de los ciudadanos, pues representa la voluntad popular, ¿no? Claro, la voluntad popular de la mitad de los ciudadanos, porque la otra mitad, que no ha votado por el presidente, evidentemente no está muy satisfecho con que el presidente tuviera esa función de decidir qué es o qué no es constitucional. Kelsen le responde que eso no es razonable, ¿no? Que prefiere un tribunal conformado más por juristas, aunque tengan una designación política. Y bueno, pues ya saben ustedes el debate que existe entre el texto de Schmitt de defensa de la Constitución y el de Kelsen, de quién debe ser el guardián de la Constitución. Pero sí que quiero reseñar una cuestión que normalmente no se ha puesto muy de relieve y que está ahí en ese debate, y es que en un momento dado Kelsen se da cuenta de que posiblemente pueda tener una parte de razón Schmitt, y le dice, bueno, si aceptáramos la tesis de que efectivamente este es un control jurídico, pero también que tiene un componente político, porque estamos en la barrera, en la frontera entre lo político y lo jurídico, la Constitución es la barrera última entre el ordenamiento jurídico y las decisiones de tipo político, pues efectivamente dice,
si hubiera que poner un control de tipo político, lo que procedería sería que los tribunales constitucionales que yo propongo, el Tribunal Constitucional que propone Kelsen, fuera electo por los ciudadanos, pero no por el presidente, porque el presidente representa una parte de los ciudadanos. En cambio, y eso lo dice en un momento dado, y ha pasado inadvertido, o ha sido advertido, pero no se le ha querido dar el relieve adecuado en el pensamiento, como digo, original de Kelsen. Esto es un tema que lo planteo aquí porque luego vamos a ver que aparece más tarde, bastante más tarde, en el debate sobre esta cuestión y en la aparición de un modelo en Bolivia, precisamente, de elección por los ciudadanos del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero cuando algunos pensaron que esto se le había ocurrido a los bolivianos, bueno, pues dije, no, miren, lean ustedes bien en ese Guardián de la Constitución y ahí verán ustedes que al final de la obra Kelsen dice, bueno, si hemos de hacer un órgano que sean jueces, pero que tengan también una vinculación con lo político, pues que no sea designados por el poder político, sino que sea por los ciudadanos, para que esos jueces defiendan a los ciudadanos, no defiendan el poder político, ¿no? Bien, pues en ese momento, por lo tanto, se va a adoptar el modelo austríaco, el modelo de la Constitución austríaca de 1920, para la designación del Tribunal Constitucional, que es un modelo en el cual el Tribunal Constitucional es designado por diferentes órganos del Estado, ¿no? Es decir, aquí ya no hay una visión como la que había en Estados Unidos de la hegemonía del presidente, del Poder Ejecutivo, sino que lo que se dice es, bueno, pues el Tribunal Constitucional tiene que tener una intervención de diferentes órganos, fundamentalmente ejecutivo, legislativo, pero luego, como vamos a poder ver, también se va a abrir incluso pues a que haya una parte de miembros del Tribunal Constitucional o del órgano encargado del control de constitucionalidad que puedan también ser elegidos por el Poder Judicial, o sea que de alguna manera puede haber un reparto entre los poderes del Estado. Este es el modelo que, además de, por supuesto, estar en la Constitución austríaca, donde se originó, está pues, también hoy en día en Italia, ¿no? En el caso italiano, la Corte Constitucional está conformada por 15 jueces, 5 de los cuales son designados por el presidente, 5 por el Parlamento en sesión conjunta de las dos cámaras y 5 por el Poder Judicial. O sea que este es un clásico modelo, ¿no?, en los que participan los tres poderes. También en el caso español, por ejemplo, tenemos un modelo similar, hay 12 magistrados, 4 que son elegidos por el Congreso, 4 por el Senado por una mayoría de 3/5, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de representación y de gobierno del Poder Judicial, ¿no? Y también en esta misma lógica, pues podemos poner también el ejemplo dentro del espacio europeo de Francia, ¿no? En Francia también tenemos en este caso un Consejo Constitucional que es un poco diferente a los otros órganos constitucionales europeos, no vamos a entrar en esa cuestión, pero que también está sus miembros, sus integrantes, los 9 miembros que componen el Consejo Constitucional, pues están también conformados por tres miembros que son designados por el presidente de la República, 3 miembros que son designados por el presidente del Senado y 3 miembros designados por el presidente de la Asamblea Nacional. Y además también pueden participar en esas reuniones los expresidentes de la República. Es decir, este es un modelo en el que se aleja del control absoluto en la designación de magistrados del Ejecutivo y distribuye entre los diferentes poderes del Estado la designación de miembros del Tribunal Constitucional o de las Cortes Constitucionales. En el caso, por ejemplo, latinoamericano, ese modelo, pues por ejemplo, es el modelo chileno, ¿no? Por poner un ejemplo, es el modelo chileno, ¿no? El modelo chileno, pues también tenemos que está conformado por 3 miembros que son designados por la Corte Suprema en voto secreto, 3 miembros que son designados por el presidente de la República, 2 miembros que son designados por el Senado por 2/3 y 2 miembros que son propuestos por la Cámara de Diputados y votados por el Senado también por mayoría de 2/3. Pero como ven también hay una participación de diferentes órganos del Estado.
Este modelo, digamos que también generó algunas problemáticas en el sentido de, bueno, de que podían encontrarse dentro del tribunal personas que de alguna manera defendieran más la sensibilidad del Ejecutivo, la sensibilidad del Poder Judicial, la sensibilidad del Parlamento, y que por lo tanto se produjeran la reproducción de las tensiones que tiene el Estado constitucional por estar conformado por tres poderes o por tres funciones dentro del Estado, y por lo tanto ahí había algún problemilla, y se planteó un modelo también después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece también un modelo, lo que podríamos llamar el modelo C de designación de magistrados, ¿no? O jueces de los tribunales constitucionales, que sería el modelo que podríamos denominar de hegemonía del Parlamento, ¿no? Es como, digamos, una respuesta diciendo: el Parlamento es el órgano más democrático dentro del Estado. El Poder Judicial, pues no siempre es muy no tiene, en nuestro contexto histórico y cultural, no tiene ninguna legitimidad democrática. En Estados Unidos es otra cosa, porque en Estados Unidos sí que hay una parte del Poder Judicial que tiene una legitimación democrática directa, ¿no? Pero eso no ocurre en el caso europeo. Y por lo tanto, dar entrada al Poder Judicial y dar entrada al Poder Ejecutivo, que tiene siempre un sesgo, digamos, más parcial, más representativo de una parte de la sociedad, pero no del conjunto, pues parece menos adecuado. Y por lo tanto lo que se piensa es que lo mejor es que el Tribunal Constitucional sea designado por mayorías cualificadas por el Parlamento, ¿no? El Parlamento, tanto que tiene una composición plural, si además se le coloca una serie, un requisito de que sean necesarios para el nombramiento de los jueces mayorías cualificadas, y mayorías cualificadas importantes, por ejemplo, en el caso alemán, mayoría de 2/3 en las comisiones parlamentarias que se encargan del nombramiento de los magistrados, que corresponden, hay, ya saben ustedes, dos salas, ¿no?, dentro del tribunal, y bueno, hay 4 magistrados que son elegidos por el Bundestag y 4 por el Bundesrat en cada una de ellas, ¿no? Y tienen que ser elegidos por 2/3, ¿no? Este es un modelo, por lo tanto, de hegemonía parlamentaria, que, por ejemplo, también en el caso latinoamericano se puede ver en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano también es un modelo de hegemonía parlamentaria. Todos los jueces del Tribunal Constitucional peruano son electos por el Congreso por una mayoría de 2/3. Problema que ha tenido también este mecanismo, porque este mecanismo lo que decía es, bueno, aquí ya no hay la imposición de unos sobre otros, aquí lo que hay es que se tienen que poner de acuerdo en unas personas que sean consideradas idóneas por 2/3 de las cámaras, por lo menos, incluso por más. Entonces, estas personas deben ser personas, pues, eminentemente reconocidas por todo el mundo, que además hayan demostrado un cierto grado de de independencia respecto de los poderes públicos, y que además pues tengan un cierto grado de independencia y objetividad en sus trayectorias profesionales, ¿no? Esta sería la lógica del modelo. Pero ¿qué ocurre? Que el modelo ha sido pervertido por la práctica política, porque no hay un voto sobre cada magistrado en el cual 2/3 se pongan de acuerdo en que el profesor Díaz Reborio es un magnífico jurista, es una persona equilibrada y una persona que puede gozar de amplio consenso dentro de la comunidad académica y de la comunidad política e incluso del cuerpo social. No, lo que ocurre es que los políticos lo que hacen es que distribuyen entre los que van a formar parte de esa mayoría de 2/3 cuántos magistrados les toca a cada uno, ¿no? Entonces, si tenemos que nombrar a 4 magistrados, bueno, necesitamos poner de acuerdo para eso a 4 partidos políticos, pues le daremos un magistrado a cada partido político, con la condición, no escrita, pero que todos sabemos que funciona así, ¿no?, de que tú no discutas el magistrado que propongo yo. Y de hecho, cuando se empieza a discutir los magistrados que proponen otros, como está pasando ahora en España con el Consejo General, no en el caso de los magistrados, pero sí en el caso del Consejo General del Poder Judicial, que se discute sobre las personas que proponen uno u otros partidos, el sistema se bloquea. Porque entonces, cuando un partido ve que bloquean al que él propone, entonces bloquea él también a los de los otros, ¿no? Por lo tanto, esto es un sistema que es una ficción, ¿no? Nos creemos todos, o hacemos como que nos creemos, que los magistrados del Tribunal Constitucional
Constitucional pues han sido electos por una mayoría de 2/3 y entonces estamos todos felices y contentos porque gozan de amplio consenso social. Pues no gozan de amplio consenso social, sino que simplemente es un reparto, digamos, de entre los partidos políticos que conforman esa mayoría de las plazas que tienen que ser designadas por parte del Parlamento. Por lo tanto, esa presunta, digamos, pluralidad, ¿no? Esa presunta respetabilidad por una amplia parte de los representantes de la sociedad que debían de tener todos y cada uno de los miembros del Parlamento, no ocurre lamentablemente. Y además hay otra cuestión añadido a esto, y es que al principio, en un primer momento, de todos los tribunales constitucionales, los poderes públicos, para, digamos, prestigiar la institución que aparece nueva, suelen nombrar autoridades, suelen nombrar personas para el cargo que tienen un amplio, digamos, un amplio reconocimiento profesional y social, y por lo tanto, normalmente las primeras generaciones, las primeras promociones de tribunales constitucionales o de cortes constitucionales están normalmente repletas de buenos juristas que además prestigian la institución y que empiezan a generar una jurisprudencia razonable. Pero ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo los partidos políticos lo que hacen es darse cuenta de que si las personas que están en esos puestos son muy prestigiosas, muy reconocidas, pero tienen un pequeño defecto y es que tienen criterio propio, pueden provocarles algún que otro problema. Pueden decirles a cosas que los que ejercen el poder político en representación de los ciudadanos, bueno, pues que estén interesados en que pase y sin embargo que esto se coloque como un freno a su voluntad. Y por lo tanto, ¿qué ocurre también? Segunda degeneración de este modelo. Bueno, pues que cada vez se recurre a personas que tienen una menor trayectoria profesional, un menor prestigio profesional y por lo tanto la calidad va bajando, ¿no? Vean ustedes lo que ha ocurrido, sin ir más lejos, digo geográficamente, con el Tribunal Constitucional Español. Vean ustedes la primera composición del Tribunal Constitucional Español, vean la actual composición del Tribunal Constitucional Español y los que conozcan un poco de la doctrina constitucional española pues se darán cuenta del importante, constitucional o jurídica, ¿no? De la importante cambio que ha habido de aquel momento a hoy. Y si queremos verlo en América Latina, pues veamos entonces la Corte Constitucional Colombiana, que fue durante mucho tiempo un ejemplo de jurisprudencia y de buen hacer en el ámbito latinoamericano, y no solamente latinoamericano, también europeo, y sin embargo, pues hoy ha acabado en manos de una serie de personas que además, pues lógicamente, si se doblegan ante el poder político, mucho más se doblegan ante el poder económico y por lo tanto pues han acabado, como ustedes saben, involucrados en escándalos de corrupción, de recibir cantidades económicas para dictar sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comparan ustedes la primera Corte Constitucional colombiana, repleta de juristas pues con mucho prestigio, y comparan la actual Corte Constitucional colombiana, pues entonces ya no hace falta mucho más discurso, está todo, creo que bastante claro, ¿no? Pero esto, que es así, normalmente no lo cuentan los constitucionalistas, ¿no? Nuestros queridos colegas de Constitucional, digamos que pasan por encima de esto de manera así, en las conversaciones privadas, cuando vamos a comer y a cenar, la gente pone a vuelta y media al tribunal o a los miembros y a lo tal, pero luego no se explica a la ciudadanía, oiga, mire, que es que esto no es una casualidad, esto es porque hay una voluntad del poder político de cada vez tener tribunales constitucionales más sumisos al poder político, que lo que hagan prácticamente ser una correa de transmisión. Hoy en día, cuando ustedes ven algunas noticias, y por eso cuando aparecen situaciones como la que hoy precisamente estábamos comentando, de un miembro del Tribunal Constitucional Español que se caracteriza por tener criterio, cosa rara, y por eso nos llama la atención, y entonces a veces dicta sentencias que pareciera que no son las razonables por su posición ideológica tradicional, pues entonces, claro, aquí se monta de Dios, ¿no? Entonces, en el Estatuto de Cataluña, cuando el profesor Aragón, que había sido propuesto por el PSOE, vota en contra de los criterios del PSOE, pues anatema, horror. Oiga, mire, este señor tiene su criterio, usted podrá compartir o no, pero es que no está ahí para representar los intereses del Partido Socialista, está para decir lo que él cree que es constitucional, que se puede equivocar como cualquier persona, pero lo que no puede ser es que usted piense que este señor va a votar siempre lo que le interese al partido que lo designó.
Pues cuando no se hace, anatema, persecución en los medios, descalificación política, porque eso no interesa, ¿no? Jueces que tengan criterios no interesa, interesa jueces que hagan lo que se les diga por las personas que los han designado. De tal manera que ustedes, si miran en sus países y también en España los periódicos, es muy divertido porque ya dibujan el Tribunal Constitucional con colorines, ¿no? Y entonces cuando ponen la composición del Tribunal Constitucional ponen un dibujito, las infografías estas que hacen los periódicos hoy en día, ponen una mesa rectangular, una serie de circulitos alrededor que son cada uno de ellos un magistrado, y entonces a unos los ponen azul porque son del Partido Popular, a otros los ponen rojos porque son del Partido Socialista, a otros los ponen, no sé cuál es el color de convergencia, pero el que sea, y entonces los periodistas mismos te dicen, no, bueno, esta es la composición, por lo tanto la sentencia va a ser esta, ¿no? Porque vamos a sumar estos y estos y entonces va a salir esta sentencia. Ah, ¿eso es la más razonable? No, es la sentencia en la que se ha formado una mayoría política, que no jurídica, ¿no?, para decidir qué es constitucional y qué no es constitucional. Bien, esto, por lo tanto, ha generado esta desconfianza que yo creo que en estos momentos está instalada en los ciudadanos, que yo creo que el Tribunal Constitucional es de las instituciones que menos confianza le dan a los ciudadanos, ¿no? Hoy en día, si ven ustedes la encuesta de valoración de las instituciones, la gente, por lo menos en España, pone por encima la corona, que ya hay que tener muchos bemoles para poner a la corona por encima, cuando no tiene funciones ninguna, como ustedes saben, ¿no? Es una institución puramente simbólica, ¿no? Poner por encima la corona, el Tribunal Constitucional, o ponen por encima la Guardia Civil, ¿no? Porque al fin y al cabo creen que resuelve algún problema, ¿no? Pero evidentemente pues la credibilidad del Tribunal Constitucional ha ido decreciendo en todos los países, ¿no? Y hablo del mío para que no parezca que me meto con los de otros países, ¿no? Yo creo que hay que lo primero hablar de lo nuestro, porque si no parece como que todos los problemas pasan fuera de nuestro país. No, también aquí en nuestro país también ocurre, ¿no? ¿Y esto qué ha provocado? Ha provocado una preocupación en gran medida ciudadana en Europa, y también ciudadana y política, está la importancia, en América Latina. Es decir, la gran diferencia es que aquí la clase política sigue encantada de haberse conocido y encantada de poder seguir designando los magistrados y jueces de los tribunales constitucionales de acuerdo con este criterio más o menos, digamos, concertado entre élites, ¿no? Pero la ciudadanía pues está descontenta porque ve que eso no funciona bien. En América Latina pasa lo mismo, la gente ve que han habido tribunales constitucionales, ¿no? Desde los últimos decenios, por lo menos, se han instaurado tribunales constitucionales en algunos países, o hay salas constitucionales en otros muchos países, pero lo que ven, además de que los ciudadanos ven que eso no funciona, digamos que también eso llega al espacio político, ¿no? Y eso se transforma en que los ciudadanos votan a partidos que pretenden transformar el orden político, económico y social, y por lo tanto vemos una América Latina que está pues en convulsión, ¿no? En convulsión desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Yo creo que América Latina, y así lo hemos defendido el profesor Rubén Martínez Dalmau y yo en nuestros trabajos sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues a partir de la Constitución de Colombia del 91 comienza un proceso de intentar crear respuestas particulares, no tan copiadas de los modelos foráneos, sino unas respuestas más autóctonas para el constitucionalismo, por supuesto inspirándose también, porque aquí no se inventa nada de la nada, ¿no? Pero recibiendo la herencia jurídico-constitucional, pero intentando también ver cómo se podían resolver algunos problemas que, por ejemplo, en Europa prácticamente yo creo que en este momento se ha renunciado, tanto por las élites académicas como por las élites políticas, a buscar una solución. Todos sabemos que el rey está desnudo, pero pocos dicen que el rey está desnudo y desde luego nadie piensa cómo vestir al rey, ¿no? Esto está clarísimo. Entonces, desde esa perspectiva, cuando comienza esta nueva experiencia constitucional en América Latina, en el caso colombiano, como ustedes ven, lo que hace al ser un modelo de transición, en el caso de la Corte Constitucional, pues sigue con la tendencia, ¿no?, más institucionalizada, copiando el modelo norteamericano, no innova prácticamente nada en eso,
Sí hay otras partes de la Constitución colombiana del 91 que son muy interesantes como innovación, pero eso precisamente no es nada innovador. Pero cuando llega el segundo de los procesos que están dentro de esta oleada de nuevas constituciones de América Latina, elaboradas a través de un procedimiento democrático, con una asamblea constituyente, con un proceso de ratificación popular que no se dio en el caso colombiano, pero sí se dio a partir de ahí en todos los demás supuestos del texto constitucional, pues ahí aparece, digamos, un intento de decir, bueno, esto no está funcionando. Los órganos de control de constitucionalidad están en manos de los mismos políticos a través de personas interpuestas, lógicamente, pero están controladas por el poder político, por lo tanto no hay una adecuada defensa de la Constitución. ¿Y qué se plantea entonces? Bueno, pues en el caso venezolano, 1999, la Constitución de Venezuela lo que plantea es que intentan crear algo novedoso para corregir esa, digamos, elección partidista y ese reparto de espacios dentro del órgano de control de constitucionalidad, que en el caso venezolano no es un tribunal constitucional. La Constitución del 99, desde mi punto de vista, erróneamente no introduce un tribunal constitucional, mantiene el modelo anterior y mantiene una sala constitucional, ¿no? La sala constitucional, entonces, es designada junto con las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia, y la Constitución lo que establece es un procedimiento para que se modifique en algo el sistema de designación que había en Venezuela, que era, por cierto, un sistema también basado en el nombramiento por el Parlamento, ¿no? El modelo de hegemonía parlamentaria. Y entonces, ¿qué hacen ahí en Venezuela? Pues en Venezuela lo que hacen es decir que tiene que introducirse una fase previa, es decir, no dan el paso aún de algo más rupturista, mantienen la idea de que al final el Parlamento por 2/3 designe a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, incluida la Sala Constitucional, pero sí que dicen, vamos a poner correcciones en la parte previa, ¿no? Previa a la votación en el Parlamento. ¿Y qué hacen? Bueno, dicen en primer lugar que las propuestas de los candidatos no las tienen que hacer los partidos políticos, que ya es una diferencia, porque claro, el sistema que hemos visto hasta ahora, los candidatos son propuestos por los partidos y son votados por los partidos luego también en el Parlamento, o son propuestos por el partido que está en el gobierno, en fin, según el modelo los modelos que ya hemos visto. Entonces, lo que plantean es que la propuesta de candidatos no salga de los partidos políticos, sino que salga de, o bien, personas que se autopostulen, que presenten su candidatura individualmente, o personas que sean propuestas por organizaciones con actividad jurídica, ¿no? Plantea la Constitución venezolana. Y luego, primero, por lo tanto, los candidatos ya no están monopolizados por partidos. Claro, los partidos pueden decirle a alguien, preséntate, o una organización de carácter vinculado al sector jurídico que sea cercana o afín a un partido puede proponer a algunas personas, pero ya el partido directamente no puede controlar directamente esa situación. Y luego, esos candidatos que se han propuesto individualmente o por organizaciones de la sociedad civil, pasan a un comité de postulaciones judiciales que, según la Constitución, artículo 270 de la Constitución, tendría que representar a diferentes sectores de la sociedad. Es decir, que es un comité de postulaciones que ya no tiene que ser que no debería ser conformado por políticos. Primer problema porque hoy en día estamos ante un problema más absoluto, y es que en Venezuela no existe Constitución. Es decir, en Venezuela hemos llegado a una situación de lo que técnicamente llamamos en la teoría constitucional quebrantamiento de la Constitución, que es que hay una Constitución que está vigente pero que no se respeta absolutamente para nada, ¿no? Esta es la situación, lamentablemente, de Venezuela, pero el primer problema, esto es la degeneración final del modelo, ¿no? Pero el primer problema de la Constitución venezolana llega cuando se hace la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que es la ley que regula el funcionamiento del Poder Judicial en el caso venezolano, y ahí
cuando se hace la ley, se dice que esta comisión de postulación, el Comité de Postulaciones Judiciales, estará conformado por 5 diputados y por 6 personas representantes de sectores de la sociedad. Es decir, que ya al hacer la ley se viola la Constitución, porque la Constitución decía que el Comité de Postulaciones Judiciales tenía que estar conformado solo por personas de la sociedad. Pero el mismo partido que había sido mayoritario en la Constituyente y que había dicho que no hiciera eso, que no hubiera intervención de los políticos, luego cuando ya es poder, transforma su punto de vista y dice, no, a mí me interesa controlar el Comité de Postulaciones Judiciales. Y entonces dice, bueno, pues voy a meter 5, para que no sea mayoritario, ¿no?, y 6 de la sociedad civil. Pero bueno, con 5, que de los cuales pues la mayoría parlamentaria puede conseguir 4 a lo mejor, y alguno más que tenga de la sociedad civil que sea afín, pues ya tengo controlado el Comité de Postulaciones Judiciales. Lamentablemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no declaró inconstitucional este artículo, y por lo tanto, a partir de ahí comenzó toda una quiebra de lo que se había previsto por la Constitución, y era que este Comité de Postulaciones Judiciales, que hacía una primera selección de candidatos sin influencia política, simplemente viendo que fueran personas honestas, que fueran personas con una trayectoria profesional importante, etcétera, y que por lo tanto tenían que ser seleccionados entre diferentes representantes de la sociedad, bueno, pues eso fue vulnerado por la ley y no fue corregido por la Sala Constitucional, con lo cual ya empezó ahí una deriva progresiva del modelo constitucional venezolano. Luego había además prevista, después de esta primera selección que tenía que hacer el Comité de Postulaciones Judiciales, que además contaba con auditoría ciudadana, que los ciudadanos podían denunciar situaciones anómalas de los candidatos que se presentaran, etcétera, etcétera. Tenía que haber audiencias públicas, en fin, era bastante transparente en el diseño. Luego había un segundo filtro que era del Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano, en el caso de la Constitución venezolana del 99, está conformado por el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la República. Y estas 3 personas tenían encargadas también una segunda depuración del listado, es decir, ver si esas personas pues habían cumplido con sus obligaciones fiscales, si no tenían denuncias por haber realizado actos inadecuados en el ejercicio de un cargo anterior, en fin, comprobar un poco el que efectivamente tenían una conducta ética, ¿no? Y no, por ejemplo, que no tenían un prontuario penal, una serie de medidas también para hacer un filtro. Y por último ya pasaba a la decisión política. Pero, si os fijáis, habían el intento de meter una serie de fases previas que hicieran que, digamos, algunas personas que pudieran a lo mejor ser muy interesantes para los partidos, pero que no tuvieran ninguna calidad humana ni profesional, pues pudieran ser eliminadas de la cuenta. Que cuando llegaran al Parlamento la lista estuviera, de alguna manera, depurada por la sociedad. Esto, como planteamiento teórico, estaba muy bien, pero fracasó estrepitosamente cuando se hizo esta regulación de la ley de carácter absolutamente inconstitucional. Bien, cuando sigue el debate en América Latina y se inician los siguientes procesos constituyentes en Ecuador y en Bolivia, también vuelve otra vez a plantearse qué mecanismo podemos usar para que el Tribunal Constitucional no esté controlado por el partido político. Porque además los constituyentes de Ecuador y de Bolivia ya habían visto lo que había pasado en Venezuela y por lo tanto la solución de Venezuela no les parecía como muy garantista, porque no había funcionado y al final se habían convertido en un procedimiento controlado de manera directa o indirecta también por el partido hegemónico dentro de Venezuela. Y por lo tanto, los constituyentes ecuatorianos y los constituyentes bolivianos comienzan a pensar otro mecanismo que permita una mayor autonomía por supuesto, del Poder Judicial, pero este es un tema que hoy no tratamos, ¿no? Pero también del Tribunal Constitucional, que sí que es un tema que tratamos. Y en ese sentido se van a tomar 2 caminos. Un primer camino es la solución que intenta dar la Constitución ecuatoriana, que ya anuncio que tampoco ha funcionado,
¿no? Por lo tanto, por eso decía que los constitucionalistas no lo hemos podido resolver, porque se han generado por los procesos constituyentes soluciones diferentes, pero no han funcionado tampoco. Hay que ver también por qué no han funcionado. Y en el caso ecuatoriano, la idea también es que los candidatos sean presentados, aquí se vuelve atrás, dicen que sean presentados por las funciones del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, puedan presentar candidatos, pero luego cada una de esas funciones presenta 9 candidatos, hay al final 9 personas que tienen que formar el órgano, pero luego se crea una comisión calificadora que ya no va a votar, ya no es una comisión política que va a votar, sino que es una comisión calificadora que va a examinar. O sea, la idea, el diferencial de este modelo es que se basa en intentar introducir un criterio meritocrático. Esa comisión calificadora está conformada por 2 representantes del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 2 de una función nueva que se crea en la Constitución ecuatoriana, que es la función de transparencia y control social. Esta función de transparencia y control social, que es una función dentro del Estado que no tiene contaminación teóricamente política, que procede de su elección también de la sociedad civil, tampoco ha funcionado. ¿Por qué? Porque el poder político lo que hizo fue cooptar las organizaciones sociales, aprovechando su preeminencia dentro del modelo político, su capacidad operativa, política y económicamente también, manejar recursos, y por lo tanto cooptas a las organizaciones sociales, y al final esas organizaciones sociales, que aparentemente pues no son parte del Estado, pero sí que tiene la larga mano del partido hegemónico, intenta el control de esas organizaciones para que al final también, aunque teóricamente tenía que ser un órgano en el que no hubiera influencia política, acabó habiendo influencia política. Pero al menos en el diseño de la Constitución del 2008 ecuatoriana, lo que había era un proceso que estaba dirigido por personas, salvo 2 que en teoría procedían de la sociedad, pero los demás procedían del mundo político, pero que tenían toda una serie de mecanismos de examen de los candidatos, y no había votación, sino que era simplemente puntuación. Y, por ejemplo, en primer lugar había una verificación de los requisitos, en segundo lugar todo esto se hacía con escrutinio público, sesiones públicas, no a puerta cerrada, sino que todo el mundo podía ver cómo se estaba evaluando a esas personas. Había posibilidad de que cualquier ciudadano presentara la impugnación sobre cualquiera de los candidatos o de las candidatas que se habían presentado. Y el procedimiento, además luego de la verificación de los requisitos y de esta posible participación de la ciudadanía vigilando, haciendo contraloría social, pues había una evaluación de los méritos del currículum vitae, con una serie de ítems que se daban puntos, como en un concurso, ¿no? Para una plaza, por ejemplo, universitaria, o para una plaza de cualquier tipo, ¿no? Hay una evaluación con un baremo. Por lo tanto, en ese sentido, al haber un baremo, la arbitrariedad podía ser valorativa, pero bueno, estaba más limitada. Luego había un examen de conocimientos, había una propuesta de nombramiento, se nombraba una comisión de 18 profesores de universidad que hacían toda una serie de 2000 preguntas, ¿no? Y de esas 2000 preguntas, entonces luego se les hacía el examen a las personas, en un examen público. Por tanto, si alguien no respondía, pues hombre, no podían pasarlo porque no respondía las preguntas. Y luego había una comparecencia oral que también tenía una valoración. ¿Qué 2 trampas se hicieron en este caso? Trampas en el sentido de adulteraciones del sistema. Bueno, primero, que en el examen de los conocimientos lo que se hizo fue que se reguló que efectivamente iban a haber esas preguntas elaboradas por 18 catedráticos independientes de la universidad, pero luego las 2000 preguntas se hacían públicas. Es decir, que tú preparándote las 2000 preguntas, aunque fueras tonto, pues hombre, si eras muy tonto, efectivamente tampoco podías memorizar las 2000 preguntas, pero siendo más o menos normalillo, pues, y haciendo un poco de esfuerzo, pues oye, pues las 2000 preguntas que se anunciaban públicamente con bastante anterioridad, bueno, pues te daban el tiempo suficiente para que pudieras prepararte las preguntas. Y luego, y sobre todo,
la comparecencia oral, lo que se llama la entrevista, era valorada de una manera, digamos, desproporcionada, ¿no? De tal manera que valía, creo recordar, aunque esto no me hagáis mucho caso, pues estoy hablando de memoria, creo que valía el 30% de la puntuación, con lo cual, claro, la valoración política de la entrevista, que es una cosa muy subjetiva, pues hacía que a veces, y así pasó, pues personas que estaban con una puntuación muy baja en cuanto a currículum vitae y en cuanto a su examen, pues sin embargo recibían 30 puntos de 100 y claro, pues con eso volvían a estar otra vez en el ranking de los posibles nombrados por este sistema de selección. Este sistema, como tampoco funcionó, como saben ustedes, cuando es nombrado el presidente Lenín Moreno como presidente de la República, se produce una serie de cambios constitucionales y entonces ahora lo que tenemos en la Constitución ecuatoriana es el que el procedimiento se mantiene, pero el comité, el Consejo de Participación y Control Social, en lugar de ser elegido entre las organizaciones de la sociedad que al final finalmente habían sido manipuladas, se ha decidido que a partir de ahora sea, cuando se realice la renovación, electo popularmente también, ¿no? Como una forma para evitar que haya otra vez la colonización de los partidos políticos de las organizaciones sociales, con lo cual al menos 2 de los miembros en teoría pues no estarían controlados directamente por el poder político. Pero esa es un poco una situación y un experimento que tampoco ha resultado muy adecuado. Y la tercera vía de exploración que se inicia en el constitucionalismo latinoamericano es la de Bolivia. Bolivia también se plantea lo mismo, ven que es difícil garantizar la independencia del Tribunal Constitucional respecto a los partidos políticos y entonces lo que en Bolivia se plantea es que haya un Tribunal Constitucional de 9 miembros, cada miembro, digamos, electo por un departamento y que los miembros sean electos por la ciudadanía. El proceso es un proceso también en el cual las postulaciones de candidatos no las pueden hacer los partidos políticos, las tienen que hacer individualmente las personas interesadas o organizaciones sociales. En segundo lugar, hay el Consejo Nacional Electoral, está encargado de ver que se cumplan los requisitos que marca la Constitución y la ley para poder ser magistrado del Tribunal Constitucional y, según el diseño originario de la Constitución, cuando se hubieran comprobado los requisitos pasaban a una lista, ¿no?, por departamento de todos los que en ese departamento se presentaban y entonces hasta 3 veces una lista y entonces la gente votaba a la persona que consideraba oportuna en ese departamento para que representara al departamento. Evidentemente se exigía que fuera una persona con una carrera profesional jurídica, etcétera, etcétera, años de experiencia profesional, etcétera. ¿Qué ocurrió en el camino de esta propuesta que se hizo por la Constituyente que no sabemos si hubiera funcionado o no? Ocurrió que, como ustedes saben, la Constitución de Bolivia tuvo muchos problemas para su aprobación, hubo una situación bastante complicada internamente y finalmente, aunque la Asamblea Constituyente aprobó lo que les acabo de contar, se renegoció el texto de la Constitución al margen de la Asamblea Constituyente en una mesa de negociación entre el gobierno y oposición al 50%, ¿no? Y entonces la oposición, como dijo, bueno, si presentamos a personas que vayan directamente a votación popular y la mayoría del pueblo boliviano está votando a opciones que no son las de los partidos tradicionales, pues normalmente las personas que sean más simpatizantes nuestras no van a tener mayorías. Y vamos a tener un tribunal absolutamente controlado por las mayorías sociales, que sean las mayorías del, digamos, pues también coincidentes con la mayoría política, ¿no? Y entonces lo que dicen es, no, pongamos un filtro. Después de que el Consejo Nacional Electoral realice la selección de candidatos y elimine a los que no cumplen los requisitos, entonces vamos a poner un filtro parlamentario. La oposición boliviana plantea que haya un filtro parlamentario en el cual el Parlamento, por 2/3, el criterio tradicional, ¿no?, consiga que de la lista extensa de candidatos que se pueda producir
al final se quede una lista corta en la que por cada plaza que se tenga que elegir exista, creo que un máximo de 6 o 9 personas, es decir, que se achique la lista posible de electores. En esa lógica, la oposición pensaba, como para tener 2/3 siempre necesitarán la participación de los partidos de oposición, bueno, colocaremos nuestra cuota y nuestros votantes podrán votar a unas personas que sean más cercanos a nuestra tendencia. No van a poder ser partidistas, identificados partidistamente, pero sí podrán ser más cercanos a nuestras posiciones. Esto fue otro error de cálculo de la oposición boliviana, porque ¿qué ocurrió? Que el partido del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, tuvo un gran nivel de popularidad, y en las elecciones subsiguientes a la aprobación del texto constitucional y en las demás elecciones a las que se presentó el presidente Evo Morales, salvo la última, en la que por razones ya conocidas, como además hizo todo un tema fraudulento para intentar la reelección y tal, pues fue castigado por los electores y no salió electo, ¿no? Pero en las demás el partido consiguió no solamente la mayoría y por supuesto nombrar que fuera elegido presidente su candidato, el Movimiento al Socialismo, sino que además consiguieron más de 2/3 en el Parlamento. Fue tal el nivel de apoyo popular, superior al 60% de los votos, que eso, trasladado por la ley electoral, significaba una mayoría superior a 2/3. ¿Qué ocurrió entonces? Que entonces la oposición, de una manera absolutamente desleal y enloquecida, empezó a decir que el sistema era fraudulento porque había un filtro político. Pero si lo habían puesto ellos. Ellos lo habían puesto porque al principio la constituyente lo que dijo era que no hubiera ningún tipo de intervención política, que simplemente hubiera un tipo de depuración sobre si se cumplían los requisitos y que luego fuera la gente la que votara y decidiera quién era su representante en el Tribunal Constitucional y el suplente correspondiente. Pero ellos, pensando que no iba a haber mayoría de 2/3 y por tanto que iban a tener una parte en la táctica de reparto, colocaron el filtro parlamentario. Y eso se volvió contra ellos. Porque claro, cuando el Movimiento al Socialismo tuvo mayoría de 2/3, como podéis imaginar, pues no pasó del filtro parlamentario a nadie que no fuera más o menos cercano a sus posiciones, con lo cual al final tú ibas a votar y nada más podías votar que entre personas más cercanas al Movimiento al Socialismo, porque los demás habían sido eliminados de la lista. Es decir, fue la típica operación en la que se pegaron un tiro en el pie, ¿no? O sea, la propia oposición política se pegó un tiro en el pie porque hizo un cálculo pensando lo que a ella le parecía que podía ocurrir en un mundo ficticio y real en el cual vivían y en el cual pues siguen viviendo. Fíjense ustedes que llegaron al gobierno otra vez y han durado 1 año y medio porque el desastre que organizaron fue mayúsculo, ¿no? Por lo tanto, aparte de la corrupción desmedida, ¿no? Por lo tanto, este mecanismo no sabemos si en su versión pura aprobada por la constituyente hubiera funcionado, porque no lo hemos evaluado, pero sabemos que con la intervención parlamentaria, sobre todo cuando hay mayorías cualificadas altas, pues no funciona. No sabemos si ahora que no va a haber mayorías cualificadas tan altas, pues puede funcionar o no. Pero lo que sí que sabemos es que lo que hasta ahora se ha experimentado, pues tampoco ha resuelto del todo, no ha resuelto de nada el problema de la dependencia de los tribunales constitucionales o de las salas constitucionales respecto del poder político, ¿no? Y por lo tanto, lamentablemente, por eso al inicio de mi intervención he dicho 2 cosas. Primera, que era un tema que aún no habíamos resuelto y que además parece como que los constitucionalistas miran para otro lado en general para no tenerse que meter en ese fangal. Y en segundo lugar, que la solución planteada en Bolivia no es que sea una cosa que se les ocurriera a los bolivianos, sino que, como digo, ya estaba en el primer debate sobre quién debe ser el guardián de la Constitución, y el propio Kelsen es el que plantea, pues lo lógico es que sean los propios ciudadanos quienes elijan a los que les van a proteger de los que ejercen el poder a través de los partidos políticos y de la representación. Esto era básicamente lo que yo les quería un poco plantear para que tuvieran una panorámica de esta problemática, que vieran un poco las diferentes opciones que han existido y el por qué, y a partir de ahí, pues como siempre, quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear, tanto los que se encuentran en sus casas o de despachos de trabajo, como los que están aquí en el aula.
Y una vez más, reiterar mi agradecimiento al profesor Díaz Reborio y a todo su equipo por haber contado conmigo para esta nueva edición de este diplomado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Roberto Viciano. Bueno, nos quedan unos minutos. En este momento 3 personas han levantado la mano. Si quieren, ¿ustedes han levantado la mano digital? No. Entonces, bueno, para esta primera sesión y también para comprobar, aunque lo hemos estado comprobando esta mañana y a lo largo de todo el curso, porque estas aulas se utilizan en formato bimodal, para comprobar que el micrófono de ambiente capta sus preguntas, lo que vamos a hacer es dar prioridad. A ver, por favor, levanten la mano físicamente. 2 preguntas y 3 online. Y quizás te voy a sugerir que tomes nota y contestas conjuntamente, ¿no? Porque si me dais un bolígrafo, yo es que he venido desarmado. O sea, yo voy siempre al frente de batalla sin metralleta. Mira, aquí Los papeles aún puedo rayar los míos. Como mis PowerPoint son muy buenos. Mira, el bolígrafo y todo lo demás, porque esto es para ti. Ay, qué bonito. Luego ves lo demás. Pero el bolígrafo estará ahí a mano. Está en el bueno, ¿Está si por tienes, fuera? No, bueno, o sea, si no está en el cuaderno, aquí tienes uno, y luego tienes uno dentro, pero... Muy bien, pues nada, empiécese. Muy bien, pues adelante, digan, vamos a hacer una cosa, por favor, se levantan para que se capte mejor el sonido, porque lo tiene que captar este micrófono de ambiente, y dicen nombre y nacionalidad, porque digamos, en Teams lo vemos, ¿no? Por lo menos el nombre, pero en este caso no, y formulan su pregunta. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Vázquez, yo soy chileno. Y mi pregunta es muy precisa. En Chile actualmente estamos viviendo un debate de cambio constitucional profundo y tal vez uno de los organismos que más te va a afectar es justamente el Tribunal Constitucional, porque estamos justamente sufriendo una delegitimación. Y como usted bien nos comentaba, profesor, en Chile el tribunal es elegido por los 3 órganos del Estado, ¿cierto? Y cuando se hace una evaluación interna respecto de cómo funcionan esos tipos de ministros, los ministros se les denomina ministro legislativo, ministro del presidente y ministro judicial, tienden a funcionar mejor o han tenido mejor recepción los ministros judiciales, los que han sido nombrados por el pueblo. Entonces ya existirían algunas voces de basar un modelo que yo entiendo que no existe, y por ende pero nos lo comentó, que sería un modelo en donde habría hegemonía, pero del Poder Judicial, donde el Poder Judicial será encargado de nombrar a los 7, 9 o el número de ministros que sean. ¿Usted cómo lo ve? En el fondo, mi opinión es preguntarle su opinión al respecto a esa alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted quería intervenir también? Sí, muchas gracias. Daniel García, de México. También, no es una pregunta, más bien es su opinión, doctor. Respecto a cuando yo estudiaba en la universidad, y bueno, había también esta división de poderes que nos manejaban, que en México, como muchos otros países, siempre mi respuesta ante familiares o amigos que me decían, ¿por qué el Poder Judicial no se elige por votación? ¿No? Que a mí no es de esa manera. Y mi respuesta siempre ha sido, el presidente, el Poder Ejecutivo, se elige, obviamente, democráticamente, porque son representantes de la ciudad, ¿no? Del país. Los legislativos, evidentemente, también de cada sector, pues son representantes. Sin embargo, el Poder Judicial se maneja totalmente independiente porque, pues, como tal, no son representantes de la población. Más bien, se tiene que tener una cierta ideología, capacitación específica para hacer frente a dirimir controversias. Entonces siempre ha sido esa mi respuesta. He escuchado con atención su magnífica inserción del tema, de felicitaciones al respecto, pero ¿cuál es su opinión al respecto de esta situación? ¿Que realmente necesitaría ser electos el Poder Judicial como tal, democráticamente, o tener, como también se refiere, cierta especialización para ser electos, no necesariamente democráticamente, sino por organismos específicos? Todo, gracias. Muchas gracias. Bien, pues a continuación, Roberto, tenemos 3 preguntas, o 3 manos levantadas entre los asistentes online. En primer lugar, Luis Octavio Vado Grajales. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su exposición. Hola. Muchas gracias, don Norbert. Mi pregunta es la siguiente. En algunos países, específicamente Bolivia, se ha hablado de que
se debe dar una... Con el director era con los alcaldes, ¿no? Por favor, hay un micrófono ahí inoportunamente encendido. ¿Dónde está el rector en su rector? Sí. Molestando Entonces, toda la modificar el sesión. decreto de manera y usted le diré que se vengan aquí nomás, entonces, no aquí a la oficina. ¿No podéis apagarlo, central? Pero tenemos que detectar quién es o apagar todos. Ya le Bien, tienes, ¿no? por favor, Luis Octavio, Luis disculpas. Pero me parece que ya... Sí, hemos tenido que apagar todo. Mi pregunta es la Sí, siguiente. eso ¿Es necesario introducir en los tribunales constitucionales algún mecanismo que garantice la presencia de mujeres, de minorías, por ejemplo, afrodescendientes o de grupos indígenas? ¿O me parece que esto es innecesario? Muchas gracias. Muy bien, a continuación tiene la palabra Marco Antonio Contreras Minero. Marco Antonio, ¿me está escuchando? Tiene que encender el micrófono. ¿Tiene que encender su micrófono? ¿Lo tiene encendido? Bueno, pues vamos a dar la palabra a Antonio Flores Saldaña, mientras Marco Antonio quizás intenta solventar si tiene alguna incidencia. Antonio. María, a lo mejor es que les has apagado a todos. No, pero tienen permiso todos, lo que tienen que hacer es encenderlo. Tienen que encender manualmente su micrófono, por favor, si me están escuchando las personas que han pedido el uso de la palabra. No, es que no se están escuchando porque lo que está silenciado es aquí. Pero si no le has dado ¿Y cómo encendemos este? Nada. Es que no hay que apagar todos. No, mira, enciéndelo normal. Ay, que la has dado aquí sin querer a lo mejor. No, es que cuando ha apagado María todo claro. se ha apagado ese también. Ya Bien, está. perdonen porque parece ser que, bueno, por una incidencia, el motivo de la incidencia, entonces, por favor, ruego que sean muy escrupulosos en tener estrictamente apagado su micrófono siempre, excepto para intervenir. El motivo de la incidencia es que alguien no ha apagado su micrófono y hemos estado escuchando una conversación privada y que quizás no tendría que haberse llevado a cabo en el momento en el que alguien está en clase, porque ustedes están en clase, no escuchando la radio, están en clase, unos en Toledo y otros en su casa. Entonces alguien se deja el micrófono y además está haciendo otra actividad que no sería propia de este momento. Nos ha obligado a apagar todos los micrófonos y entonces ahora ya no me estaban escuchando ni a mí, ni yo estaba escuchando a los que querían intervenir, ni nos podíamos escuchar. Y esto es una incidencia que nos ha hecho perder unos minutos bastante valiosos para hablar de un tema realmente muy interesante. Entonces, les ruego, para que no tengamos que volver a proceder a ese tipo de medidas expeditivas, que es cerrar por completo todos los micrófonos, que cada quien tenga siempre cerrado su micrófono, excepto en el momento de intervenir. Y ahora le doy la palabra a Marco Antonio Contreras Minero, con el ruego de que encienda su micrófono, por supuesto, previamente, para que le podamos escuchar. Aquí estamos escuchando perfectamente sus intervenciones. Espero que los que están online escuchen con la misma calidad, sobre todo las preguntas de quienes están en el aula, que son captadas por un micrófono de ambiente, como les he dicho. Si nos sabemos organizar bien, estoy absolutamente seguro de que esta semana se va a desarrollar perfectamente y además combinando ambos métodos, cosa que venimos haciendo desde septiembre en esta facultad. Por lo tanto, el equipo lo permite perfectamente. Hace falta la colaboración mínima, pero la colaboración de todos. Muy bien, Marco Antonio Contreras Minero, por favor. Muchas gracias, profesor Díaz Rebollo. Me da mucho gusto saludar al profesor Luciano. Mi pregunta consiste en, ya que el poder parece invadir a todos los modelos de designación, de cierta manera como pervertido, porque cada idea que se plantea surge una problemática después para prácticamente no se llama. Se escucha mal, hay retorno. No sé si se me escucha bien. Sí, aquí hemos escuchado bien. Ok. Quizás un poquito, si aleja un poquito su micrófono, porque quizás era como de demasiada potencia y se generaba así un poquito de retorno. Ya.
La pregunta sería, ¿no sería mejor pensar al Tribunal Constitucional como un órgano político al estilo Smith, o cuáles serían los riesgos en ese sentido? Muchas gracias. Interesante pregunta. Antonio Flores Saldaña, rogamos que encienda su micrófono, puede intervenir. Muchas gracias, doctor Javier Díaz Rebollo. Muchas felicidades por la exposición. Me ha parecido muy interesante y de gran relevancia, sobre todo para mantener la independencia de las Cortes Constitucionales. Quisiera preguntar en relación con esta tendencia de democratización del proceso de elección de juez en las Cortes Constitucionales. Si la tendencia ha sido esta, a su juicio, quería preguntarle, ¿no sería como una contradicción con el propio fundamento doctrinal del constitucionalismo, en el cual, bueno, para efectos de es esencialmente contramayoritario, es una jurisdicción especializada en el que busca los perfiles más capaces y con la mayor integridad moral probada? Y el hecho de permitir una mayor medida la injerencia de fuerzas políticas en la elección de jueces, y en un momento dado, pues esta mayor injerencia, inclusive a través de consultas, opinión de expertos, digamos, sin privatizar más este proceso, pudiera cuestionar su independencia y su autonomía. Muchísimas gracias por su intervención y por su respuesta. Muy bien, muchas gracias. Antes de dar la palabra al ponente para responder, te comento que en el chat, bueno, hay varias felicitaciones, algún comentario sobre la incidencia de la pérdida de sonido, en fin, ya lo hemos solventado, felicitaciones. Y una última pregunta, o bueno, quizás comentario, pero que te transcribo también. Muchas gracias, profesor Viciano. En Bolivia, el proceso de preselección al final también terminó siendo cooptado por el poder político, siendo el órgano electoral solo administra, bueno, seguramente quiere decir, siendo que el órgano electoral solo administra el proceso de elección popular de los magistrados del Tribunal Constitucional y no así su preselección. Bueno, no formula pregunta, pero añade ese comentario. Bueno, pues sí, bueno, empezando por el último comentario, pues efectivamente, como se acababa el tiempo, he ido un poco más aceleradamente en la parte de Bolivia. Por ejemplo, ese es otro de los problemas, efectivamente, como apunta Pablo Cristian Zuleta. Otro de los problemas importantes ha sido que el sistema no ha funcionado en Bolivia porque además, lógicamente, se prohíbe que haya unas campañas electorales financiadas, digamos, de manera privada, porque entonces los jueces estarían condicionados por los que les apoyan, y eso ha llevado a que sean escasamente financiada la publicidad sobre los candidatos por el Estado, y la consecuencia ha sido que la gente al final votaba sin saber muy bien a quién votaba, ¿no? Entonces este es otro de los problemas, junto con el que dice también Zuleta, pero perdonar que no haya podido a lo mejor detallar más otra serie de problemáticas. Me he centrado en lo que me parecía más relevante, pero efectivamente ha habido una conjunción de factores que han hecho que el sistema no funcione, y de ahí hay que sacar lógicamente aprendizajes si queremos seguir pensando en una fórmula que intentemos que sea mejor, ¿no? Respecto de las preguntas concretas que se han realizado, el Poder Judicial designe. Bueno, el problema del Poder Judicial es que es un poder el Poder Judicial en nuestros modelos, el modelo continental, no tiene una legitimación democrática, son jueces que son seleccionados normalmente por diferentes procedimientos, pero que no tienen un mecanismo de elección, y por lo tanto, en muchas ocasiones, la selección se hace también incluso por mecanismos de examen, de oposición, que requieren un tiempo de estudio, y eso hace que la judicatura en general tenga un sesgo que esté más cercano de posiciones, digamos, de clases medias, altas y altas, porque son las clases que se pueden permitir el lujo de tener un hijo sin trabajar durante 3, 4, 5 años preparando una oposición. Eso se puede resolver con un sistema de becas, o sea, que todo tiene, pero digo que a priori los poderes judiciales normalmente tienen un sesgo más conservador que la media de la sociedad, normalmente. En el caso italiano, por ejemplo, a lo mejor no.
es un caso un tanto peculiar, ¿no? Con magistratura democrática y tal, ¿no? Pero en el resto de los países, en general, Francia, en Alemania, tal, el sesgo de las asociaciones profesionales de jueces suele ser mayoritariamente conservador. Claro, si tú le entregas el Tribunal Constitucional al Poder Judicial, que luego tiene una componente también, porque claro, es que esto de pensar que los jueces no tienen ideología, pues también es una cosa un tanto peculiar, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo tiene su ideología. Que la puedan dejar más al lado o menos en el ejercicio de su función, eso también hay que ver modelos, ¿no? Por ejemplo, en España, yo siempre digo que yo me siento muy orgulloso de vivir en un país en el que una judicatura mayoritariamente conservadora, porque así es cuando votan en las elecciones internas, son mayoritariamente conservadores, ha metido en la cárcel a la mitad de la cúpula del Partido Conservador de este país. Y eso es un signo de salud pública, ¿no? Entonces, pero no siempre en todos los países pasa eso, ¿no? Entonces, entregar la designación del Tribunal Constitucional, que es tan importante, como he explicado al principio de mi intervención, a un poder que no tiene legitimidad democrática y que además puede tener un sesgo que no coincida con el de la mayoría de la sociedad, pues es a lo mejor hacer una reforma en sentido más de empeoramiento de la situación y de elitización aún mayor, si cabe, de ese órgano de control de constitucionalidad. La segunda cuestión que planteaba, que no era directamente sobre el poder de control de constitucionalidad o órganos de control de constitucionalidad, sino sobre el poder judicial, si es mejor que sea electo democráticamente o no. Hombre, yo veo ventajas e inconvenientes en todo. Y luego creo que también todo depende de las sociedades, ¿no? Yo creo que los jueces electos democráticamente han funcionado bien en la cultura anglosajona, porque han tenido una serie de conformación social, de ética social y de incluso pues del influjo del puritanismo, ¿no? de su propia conformación, digamos, ideológico-religiosa, que ha contribuido también a conformar una ética social, ¿no? Y más o menos ha funcionado bien, ¿no? Incluso, como saben ustedes, en la primera fase en la que se eligen los jueces en Estados Unidos, en los estados federados, porque no hay elección de jueces, no hay elección popular de jueces en los federales, pero sí en los de los estados miembros, en la primera época se eligen por partidos. O sea, que se presentaban con la candidatura del partido A o del partido B, el juez, ¿no? Hoy en día eso ya no pasa, pero sí que todo el mundo sabe que ese juez es más de los demócratas o de los republicanos, o es independiente demócrata o es independiente republicano, pero que está por ahí, ¿no? Eso más o menos ha funcionado y no ha significado una excesiva politización de la justicia. Yo no sé si en nuestras sociedades, estoy hablando por ejemplo de las latinas concretamente, que es donde mejor conozco la forma de ser, no sé si eso funcionaría, no lo sé, creo que hay que reflexionar, hay que hacer estudios sociológicos. Todo esto requiere, antes de los experimentos con gaseosa, ¿no? Entonces, antes de plantear algo, yo creo que lo que hay que hacer es plantear una serie de investigaciones para ver cuestiones que pueden influir en esto, ¿no? Por lo tanto, creo que en principio, pues si un juez tiene legitimidad democrática, está claro que representa aparentemente la tendencia mayoritaria de la sociedad. Total, al cabo de su mandato, si no, pues no lo vuelven a reelegir, que es lo que ocurre, y eliges a otro juez, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, tienes una posibilidad de cambiar la judicatura si no te gusta, pero también tiene otra serie de inconvenientes, y es, por ejemplo, pues que aquí pasemos a una excesiva politización del Poder Judicial. Entonces, es un tema que nos daría para varios seminarios, ¿no? Varios seminarios y muchos estudios que serían complementarios entre lo sociológico, lo jurídico, etcétera. Luego planteaba el tema de las minorías, ¿no? Bueno, es evidente que si hay una minoría, que todo en una gestión en que pretenda acabar con las desigualdades preexistentes, pues hay que hacer modificaciones para que se garantice la presencia de bueno, no digo las minorías, porque las mujeres no son las minorías, en algunos países son mayoría, ¿no? Incluso demográficamente, ¿no? En algunos otros no. En el caso español, por ejemplo, hay más hombres que mujeres, pero en otros países no pasa eso, por lo tanto no son minorías, pero bueno, son sectores de la población, aunque sean mayoritarios, que han sido marginados y que no han tenido participación política. Por lo tanto, hay que crear normas que favorezcan el que se equipare, ¿no? Si en un país hay más o menos un 50% de hombres y mujeres, pues tendría que haber un 50% también en los cargos directivos del país para que hubiera una proporcionalidad de ambas sensibilidades y de ambas posiciones
los temas indígenas, bueno, pues depende también. A veces también sobreactuamos, ¿no? Porque claro, si tú das una representación en un país donde hay un 0,1% de indígenas y les das una representación de un 3% en un parlamento, pues estás sobredimensionando el tema, ¿no? En el caso chileno, yo, por ejemplo, creo que ha habido una sobredimensión de la representación indígena, por ejemplo, ¿no? Le han dado 17 parlamentarios y no creo que haya sobre 155, 17 debe ser un 7% de la población, no sé si hay un 7% de indígenas, no lo sé, pero vamos, en otros casos como en Venezuela se les han dado 6 escaños y hay un 0, no sé cuántos por ciento de indígenas, o sea que es una cosa muy residual. Bueno, pues sí, hay que garantizar la presencia. En un país como Bolivia no es que no estamos hablando de minorías, es que estamos hablando que los indígenas, que eran el 60%, nunca habían estado en un puesto público. Entonces, claro, es que esto era una barbaridad ya increíble, ¿no? De una situación de absoluta segregación prácticamente racial, al menos en el ámbito político, no en el ámbito social, ¿no? Que en parte también lo había. Y por lo tanto, pues todo lo que sea promover la presencia de las minorías, por supuesto, pero siempre, digamos, sin que se nos vaya la mano, ¿no? A ver si también luego exageramos. En el tema de Contreras, ¿cómo estás? Viejo amigo, bueno, viejo no, joven amigo, pero conocido hace tiempo. Contreras, el órgano político. Bueno, es que yo creo que eso es una ficción. Es decir, hablar de órgano jurídico, órgano político. El Tribunal Constitucional es un órgano que actúa con mecanismos jurídicos, pero que tiene un componente político clarísimo. Porque muchas de sus decisiones, al final, son rellenar cuestiones que no están resueltas perfectamente por la norma constitucional y que se rellenan desde la perspectiva de la posición política que cada uno tenga de interpretación del derecho, de los valores constitucionales, de los principios constitucionales, etcétera, etcétera. O sea, es decir, no creo que se pueda decir que hay un órgano puramente jurídico. Yo no conozco ningún órgano puramente jurídico. Todos los órganos jurídicos tienen un componente ideológico. Los tribunales de justicia también, por supuesto, los ordinarios, ¿no? Por eso hay sentencias que dicta un juez conservador que luego son diferentes a las que dicta en otro sitio un juez progresista, o un Tribunal Superior de Justicia más orientado a una tendencia, y en cambio otro Tribunal Superior de Justicia que dice otra cosa porque tiene una mayoría de composición diferente ideológicamente. Es decir, la política está presente también en el derecho. Esta ficción que algunos han hecho de que como si el derecho fuera una cosa aséptica en la que no hay contaminación política, no. Lo que hay que evitar es la partidización, que es diferente. La política no es mala, el derecho es política traducida a normas obligatorias y vinculantes para todos los ciudadanos, pero lo que es malo es que se utilice el derecho, que se utilicen las instituciones del Estado para el interés de unas minorías que dirigen los partidos políticos. Eso es lo que es malo, pero la política en sí misma no es negativa, y por lo tanto creo que todos los órganos tienen un componente, aunque sean jurídicos, aunque sean jurisdiccionales, tienen un componente político, y no es malo, de manera moderada, ¿no? Y luego, evidentemente, el órgano de control de constitucionalidad, los tribunales constitucionales, los sales constitucionales o cortes constitucionales tienen una vocación contramayoritaria, es decir, están pensadas para que cuando una mayoría toma una decisión que viola las reglas fundamentales del funcionamiento del Estado, se pueda corregir esa situación. Pero es que el elemento fundamental, y es que a veces eso la gente no lo diferencia, es que una cosa es la mayoría de la población, que es la que ha votado la Constitución, y otra cosa es la mayoría de los representantes. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene la misión de protegernos respecto a las desviaciones que los representantes que hemos votado, aunque sean mayoritarios, puedan provocar, es decir, el mal uso que puedan hacer las mayorías, porque esas mayorías no son los ciudadanos, son unos representantes que pueden tomar decisiones que perjudican a los ciudadanos. Por lo tanto, no quiere decirse con esto que se vaya contra las mayorías democráticas entendidas como mayorías del pueblo. No. El tribunal posiblemente está defendiendo al pueblo cuando defiende la Constitución frente a unos gobernantes que ha votado el pueblo, pero que en un momento dado pueden tomar decisiones contrarias a las propias decisiones fundamentales del orden político y constitucional del Estado que se fijan en la Constitución, ¿no? Por lo tanto, hay que diferenciar entre mayoría, digamos, de la comunidad política del pueblo
de la mayoría política representada y organizada a través de partidos, porque de esa es para la que nos surge el constitucionalismo. El constitucionalismo surge para defendernos de quienes nos representan, porque se entiende que es posible que en algún momento nos traicionen, no digo ya a los que no los hemos votado, sino a los que hemos votado esa opción, ¿no? Y esto nos pasa todos los días, todos los que hemos votado un partido político vemos cosas que decimos, pero ¿cómo es posible que estos hagan esta cosa? ¿Cómo es posible que yo haya votado a estos tíos? ¿No? Esto es porque en el ejercicio del poder hay múltiples decisiones que no son compartidas por los ciudadanos que han votado a esas personas. Para eso debe existir el Tribunal Constitucional, un órgano que esté vigilando el cumplimiento de la Constitución, no lo que le parece a él que es la voluntad popular. Para eso no está él no está para ver la voluntad popular. La voluntad popular la reflejan los partidos políticos y el Parlamento y el Ejecutivo. Él está para vigilar que se cumpla la Constitución. Y si los ciudadanos piensan que la Constitución se ha quedado desactualizada, que hay que modernizarla, que hay que introducir nuevos derechos, que se reforme a través de los procedimientos de reforma y se adecue, pero no hay que sustituir los debates democráticos por los debates de jueces. Yo creo que eso es extremadamente peligroso. Y yo creo que, sobre todo, y es muy importante, no se puede seguir consintiendo que se reforme la Constitución, que nos debe proteger a los ciudadanos, sin que participemos los ciudadanos en la reforma de la Constitución. Es decir, ¿cuántas reformas constitucionales de las que se han hecho en España habrían prosperado si se hubiera preguntado a la ciudadanía si les parecía bien o mal? Yo les anticipo ya que la del 135, desde luego, creo que no habría prosperado. No sé si la que dio también derecho al voto a ciudadanos europeos, no sé si hubiera prosperado o no, pero yo estoy seguro que la 135, que suponía una limitación de los derechos, en el fondo, de los derechos y de las prestaciones del Estado sociales, pues evidentemente no hubiera prosperado. Y no les cuento a ustedes, pues si pasamos revista a los países latinoamericanos, pase cada uno de ustedes revista a las últimas reformas constitucionales y dice, bueno, estos desde luego, si le preguntan a la gente, sean de derecha, de izquierda, de centro, hubieran votado en contra porque esto es contrario a los intereses de la mayoría de la población. Se aprueba porque los juegos políticos y los intereses que están detrás de los partidos políticos no tienen mucho que ver con los intereses de los ciudadanos. Y para eso surge el constitucionalismo, para evitar que nuestros representantes traicionen, y nos traicionen hasta tal punto que no respeten ni siquiera unas reglas mínimas de convivencia que fijamos en la Constitución. Pero para todo eso hay que democratizar los procesos de elaboración de la Constitución y de reforma de la Constitución. Todo esto se cae al suelo si luego lo que hay son constituciones hechas por un legislativo a través de representantes que no tienen ninguna validación popular, o se reforma la Constitución también por los mismos representantes sin que haya ningún tipo de control político de la ciudadanía sobre si esa reforma constitucional es buena, mala o regular para los intereses de la gente. Eso de momento. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Viciano. He visto que alguna otra persona con posterioridad ha escrito ahí en el chat o ha levantado la mano, ya por razón del tiempo, porque tenemos poco más de 10 minutos para la próxima sesión. Pues les invito a escribirlo, y si el profesor no le parece mal, el profesor Miguel Ángel Pacheco nos suele en estos casos apoyar transcribiendo luego al profesor esas preguntas por si desea contestarlas ya individualmente. Bueno, vamos con mucho gusto. Un receso de 15 minutos podría ser, para que no retrasemos mucho más la próxima sesión, pero sí que aquí en Toledo, que estamos varios en el aula, podamos salir, volver a entrar, como digo, si desean saludar a los profesores. Y entonces a las 18:05 ya, para que sea redondo, 18:05 hora peninsular española, porque a lo mejor resulta que hay alguien de Canarias, estamos aquí diciendo hora española, hora peninsular española, en Canarias es una hora menos, los demás ya pueden hacer el cálculo, volvemos a retomar. Los que estamos conectados, hacemos como siempre, no hace falta desconectarse para que sea más cómoda retomar la próxima sesión, simplemente apagamos cámara y micrófono. Por favor, les insisto mucho en el asunto del micrófono, porque se puede fastidiar una sesión entera por dejar ahí un micrófono abierto. Pues muchas gracias, profesor, y nos vemos en el...